Ok, entonces, el día de hoy, jóvenes, vamos a comenzar, como les mencionaba, la tercera unidad. Entonces nos vamos a ir a la parte de los archivos. Recuerden que en la carpeta de la segunda unidad hay diapositivas que dicen, en la sección de en medio del número aparece 03, eso indica que es correspondiente a la tercera unidad. Entonces nos vamos a ir a la diapositiva que diga 01, 0301 de formación de la corteza. Entonces, confírmeme si pueden ver el archivo, jóvenes. No, ¿Pueden ver? no lo miramos. Vamos a ver ahora. ¿Ahora? Ahora sí. Ok, perfecto. Bien, entonces, como pueden ver, el día de hoy vamos a hablar sobre la deformación de la corteza. Y pues, principalmente, estos jóvenes viene relacionado directamente con esto que hablábamos en su momento. No sé si recuerdan, ¿verdad? Que tocábamos el tema de las placas tectónicas. Y cuando hablábamos de las placas tectónicas, hablábamos de la deriva continental, ¿verdad? Hablábamos de cómo la corteza está fragmentada en placas y pues cómo estas placas prácticamente son alimentadas y al mismo tiempo son destruidas, ¿verdad? Por los bordes, ¿verdad? No sé si recuerdan, ¿no? Que hablábamos de los bordes convergentes, bordes divergentes. Hablábamos también de que los bordes convergentes iban a ser principalmente zonas de subducción. Hablábamos de que los bordes divergentes iban a ser zonas donde íbamos a llamarlos dorsales, ¿verdad? Dorsales oceánicos. Entonces, de igual forma, así como hablábamos de la estructura, ¿verdad? De la corteza y cómo está fragmentada, también en este tema de la deformación de la corteza vamos a ver cómo se relaciona el tema de cómo estas zonas de subducción se forman y también cuáles son ¿qué les diré? Las cantidades físicas, o con eso, las cantidades físicas que están involucradas en este proceso de deformación de la corteza, en este proceso de destrucción y creación de nueva corteza que sucede en las placas, ¿verdad? En las placas tectónicas. Entonces, con respecto a este punto, entra el tema de los esfuerzos, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de esfuerzo, creo que en términos del día a día, sabemos de que siempre este término va relacionado siempre va relacionado con este tema de la fuerza, ¿verdad? El esfuerzo viene relacionado con la fuerza. Y esa fuerza, pues, tiene que tener una aplicación, ¿verdad? En una área determinada, ¿verdad? Entonces, prácticamente cuando nosotros hablemos de esfuerzos, que es lo que genera en el interior, ¿verdad? Las placas cuando están colisionándose o están creándose unas con otras, estos esfuerzos van a ir relacionados con esas dos cantidades físicas, ¿verdad? El esfuerzo va a ir relacionado con respecto a la fuerza aplicada y al área, ¿verdad? Entonces, este tema de los esfuerzos, pues lógicamente hay una variedad importante, bueno, no una variedad significativa, ¿verdad? Pero sí hay diferentes tipos de esfuerzos, ¿verdad? Y estos esfuerzos van a ir relacionados en la manera en cómo la fuerza es aplicada en la corteza, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí la diapositiva empieza a hablar un poco sobre la geología estructural. Ahí nos dice de que esta área de la geología estudia la corteza terrestre, su estructura y la formación de las rocas, ¿verdad? Este tema de la geología estructural es sumamente importante, ya que también, jóvenes, esta ciencia se encarga del estudio de las fallas, ¿verdad? Todo el tema del análisis de cómo la corteza se fragmenta al momento que ésta sufre un esfuerzo, ¿sí? O sea, todo esto, vaya, yo creo que en algún momento ustedes han escuchado la falla de San Andrés, por ejemplo, ¿verdad? Que se encuentra en California, en Estados Unidos. Esa falla de San Andrés es provocada
por por unos esfuerzos, ¿verdad? Que se están generando entre la placa del Pacífico con la placa norteamericana, ¿sí? Entonces, a final de cuentas, estos esfuerzos también son los que provocan fallas y al final de cuentas las fallas las estudia esta geología estructural. O sea que la geología estructural viene relacionado mucho con el tema de cómo la física se mezcla con el tema de la estructura de la corteza, ¿verdad? Entonces por ahí también la geología estructural tiene mucho relación con el tema también de la geología física, ¿verdad? Pero esta geología estructural se queda solamente a nivel, ¿qué les diré? A nivel cualitativo, ¿verdad? Ya si hablamos de la geología física, pues ya tendríamos que hacer ya quizás algunos cálculos cuantitativos, ¿verdad? De hacer algunas operaciones con algunas ecuaciones, ¿verdad? Entonces vean que aquí aparece la palabra deformación, eso es muy importante, así como yo les decía que el esfuerzo iba relacionado con la fuerza y el área aplicada, también el esfuerzo va relacionado con la capacidad que tenga una roca o una estructura rocosa en deformarse, ¿verdad? Y estas deformaciones pueden ocurrir de diferentes maneras, jóvenes, o sea, créanme que en esta área de las deformaciones, es una área sumamente importante, no solo a nivel de geología, ¿verdad? A nivel de ciencias de la Tierra, sino que también a nivel del estudio de los materiales, ¿verdad? De la resistencia que pueden tener los materiales, va relacionado íntimamente con la capacidad que tengan estos de poderse deformar, ¿verdad? Entonces, aquí como ustedes pueden ver, nos dice que la Tierra está sometida a una constante dinámica que provoca dos tipos de movimientos. Vean que aquí nos hablan de un movimiento orogénico y de un movimiento pirogénico. El orogénico dice que son movimientos rápidos, horizontales que forman montañas. ¿Cuál es el movimiento orogénico más importante que podríamos nosotros identificar aquí en nuestro planeta? Pues la formación de la cordillera del Himalaya, ¿verdad? La cordillera del Himalaya es una formación rocosa, ¿verdad? Que se dio en la zona de la India, cuando la India en su momento era una isla, ¿verdad? Este país que hoy en día pues forma parte del continente asiático, en su momento fue una isla. Y a medida que las placas tectónicas se fueron moviendo, este país que hoy en día está unido a Asia, fue una isla que chocó contra este continente que antes se llamaba Eurasia, ¿verdad? Choca con este megacontinente que era Eurasia y pues ese choque pues genera un gran movimiento orogénico que pues forma esta cordillera montañosa, ¿verdad? Gracias a ese impacto es de que esta cordillera posee el punto más alto sobre la Tierra, ¿no? Que es el Monte Everest, ¿verdad? Eso es solo como detalle de cultura general, ¿verdad? Entonces, vean que también están los movimientos pirogénicos y donde dice que son fuerzas verticales que producen fracturamiento en la roca, ¿verdad? Entonces, estos choques horizontales, pues lógicamente van a generar fracturas que van a ir, bien puede ser en el eje horizontal, ¿verdad? Pueden darse en el plano de la corteza o también puede darse en el eje vertical, ¿verdad? Que es lo que nos señala ahí la imagen, ¿verdad? Que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces vean que ahí hay pequeñas fracturas, ¿verdad? Y estas fracturas son las que a final de cuentas van generando fallas y pues cuando hay algún movimiento de las placas, estos movimientos van directo a las fallas, jóvenes. Entonces las fallas se vuelven como los puntos de interés en el análisis, en el análisis sismológico que uno puede realizar sobre una zona, sobre una zona de interés, ¿verdad? Eso principalmente. Entonces vean que ahí empieza a hablar de este tema que yo les decía en su momento de la relación de la fuerza y el esfuerzo. Vean que nos dicen que la fuerza lo podemos definirlo como aquello que tiende a poner en movimiento a cualquier material. De hecho, la fuerza es eso, ¿verdad? Y nosotros todos los días estamos utilizando fuerza para mover una caja, para levantar un mueble, para mover un objeto, ¿verdad? O levantar un balde con agua. Todos los días estamos aplicando fuerza, ¿verdad? En el día a día. Pero si nosotros, vaya, por ejemplo, yo les puedo decir un ejemplo bien sencillo. ¿Quién me puede decir qué pasa, por ejemplo,
vaya, un ejemplo así súper sencillo. No sé si ustedes se han fijado en los circos, ¿verdad? O en esta gente que le gusta hacer algún tipo de experiencia así como extra normal, y se han fijado de que hay personas que se acuestan en una cama de púas y no les pasa nada. Y de hecho, hasta incluso se ponen objetos bien pesados encima de ellos y las personas pues se levantan sin ningún tipo de perforación por las agujas de la cama, ¿verdad? Entonces uno dirá, bueno, ¿y ahí qué pasa, verdad? ¿Será que hay algún truco ahí metido, verdad? Y la verdad es de que ellos juegan con este tema del esfuerzo y la fuerza, ¿verdad? Porque a final de cuentas, a pesar de que el peso de la persona es el mismo, ¿verdad? Porque el peso no cambia, al menos si estamos aquí en este planeta, no va a cambiar nuestro peso se mantiene constante. Y por ende, entonces la fuerza también, ¿verdad? Lo único que ustedes cambian es el área de contacto, ¿verdad? Entonces ahí es donde viene esa relación inversa, si se puede decir así, que existe entre el esfuerzo y el área de contacto, ya que pues cuando ustedes, por ejemplo, se acuestan en esa cama de púas, a esta persona no le pasa nada, pero yo les puedo asegurar y les puedo con toda certeza decir de que si esta persona se para solamente en una aguja, esta aguja lo va a atravesar, ¿verdad? Sin ningún problema. ¿Y por qué pasa eso? Porque pues lógicamente la persona cuando se acuesta en una cama de púas, el área de contacto es mucho más grande que el área de contacto de una sola aguja, ¿verdad? Entonces, entre más pequeño se vuelve el área de contacto, mucho más grande se vuelve el esfuerzo y viceversa, ¿verdad? Si el área se vuelve muy grande, el esfuerzo se vuelve muy pequeño. Entonces, ahí también puede jugar en este lema que algunas veces se escucha mucho entre ustedes como estudiantes, ¿verdad? Que meten muchas clases y entonces no les va muy bien en casi todas, ¿verdad? Sino que pasan ahí a medias, ¿verdad? Toda la clase. Entonces bien dicen de que el que mucho abarca poco aprieta, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede con los esfuerzos, ¿no? Entre más grande es el área de contacto, pues más pequeño es el esfuerzo, ¿verdad? Lógicamente, jóvenes, aquí, en términos geológicos, esto se extrapola a cantidades de millones tras millones de toneladas de corteza, ¿verdad? Que existe en nuestro planeta, y esto al colisionar con otra sección de corteza, pues el área se vuelve realmente poco significativa versus la fuerza con que estas chocan, ¿verdad? Entonces ahí juega esos tipos de fenómenos, ¿verdad? Entonces, bueno, vean que ahí el esfuerzo nos dice que la cantidad de fuerza aplicada sobre un área determinada y nos dice que es capaz de causar una deformación en la roca, ¿verdad? Entonces, es muy típico, jóvenes, es muy típico de que ustedes pues vean en estudios cuando ustedes están analizando el comportamiento de un material, es muy común que ustedes les toque verificar o revisar gráficas de esfuerzo versus deformación unitaria, ¿verdad? Donde pues esta deformación unitaria va relacionado con la capacidad que tiene una pieza de irse deformando al aplicársele una fuerza, ¿verdad? Entonces, esa gráficas son muy comunes, ¿verdad? Bien, entonces, si nos vamos al tipo de esfuerzo, vean que están los esfuerzos de confinamiento y nos dice que estos esfuerzos de confinamiento, la característica fundamental es de que estas son aplicadas en todas las direcciones. Entonces, aquí lo que ocurre, jóvenes, es de que cuando estas fuerzas comprimen un elemento en todas sus caras, como podemos ver ahí en ese cubo, entonces el elemento tiende a reducir sus dimensiones, ¿verdad? Y la reduce en todas sus direcciones también, ¿verdad? Entonces ese detalle es bien interesante, ¿verdad? Vean que aquí nos habla de la presión de confinamiento y nos dice que este es un esfuerzo aplicado de la misma manera en todas las direcciones, produciendo una reducción o compactación del tamaño, que es lo que les estaba mencionando, ¿verdad? Entonces vean que hay diferentes tipos de esfuerzo, también así como está el esfuerzo o en este caso la presión de confinamiento o esfuerzo de confinamiento da lo mismo. Ojo con eso, presión y esfuerzo en términos matemáticos es casi lo mismo, jóvenes. Solo pueden ocurrir cambios a nivel cualitativo, ya que pues normalmente en esta área en que nosotros estamos estudiando, que es del área de ciencias de la Tierra, se habla de esfuerzos, pero
También esta tiene la misma representación como si nosotros estuviéramos hablando de una presión aplicada sobre, por ejemplo, un material cualquiera, ¿verdad? Entonces, es la misma representación. Entonces, vean que aquí nos hablan de los esfuerzos diferenciales y vean que aquí nos hablan de cómo están diferenciados esos esfuerzos diferenciales. Vean que están los esfuerzos compresivos, están los esfuerzos tensionales y están los esfuerzos de cizalla. Entonces, ¿cuáles van a ser los esfuerzos compresivos? Van a ser aquellos capaces de generar una disminución, en este caso, o ¿qué les diré? Un engrosamiento, si se puede decir así, en el eje vertical, ¿verdad? Entonces, esto normalmente, como les digo, tienden a estar relacionados mucho con los fenómenos orogénicos, ¿verdad? Que es la que les mencionaba yo del Himalaya, ¿verdad? Vean que también está el tensional, y el tensional pues es un esfuerzo siempre en el eje horizontal, ¿verdad? Normalmente, y este provoca que la roca se alargue en la misma dirección y se adelgace verticalmente, ¿verdad? Estos esfuerzos tensionales, jóvenes, son muy típicos en zonas de falla, ¿verdad? Las zonas de falla normalmente vienen conformados a partir de estos dos tipos de esfuerzos, ¿verdad? Bien sea de esfuerzos tensionales o de esfuerzos de cizalla, que es el que sigue ahorita más adelante, ¿verdad? Entonces vean que el esfuerzo de cizalla nos dice que produce un deslizamiento en las zonas de falla, ¿verdad? Entonces este esfuerzo de cizalla, jóvenes, véanlo como cuando, por ejemplo, ustedes se frotan las manos, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando ustedes se frotan las manos? Si las tienen frías y ustedes comienzan a frotarlas, van a ver de que sus manos se calientan, ¿verdad? Más ahorita que estamos un poquito con frío, ¿verdad? Entonces, ese fenómeno ocurre, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿por qué se calientan, verdad? Ahí ese fenómeno de calentamiento surge porque pues hay algún tipo de transformación de energía, ¿verdad? Que ustedes están haciendo de energía de movimiento con sus manos a energía interna, ¿verdad? Energía de temperatura. Entonces, así como hay esa transformación de energía, también en la corteza ocurre esa transformación de energía, donde las placas, a medida que están unidas unas con otras, una placa quiere moverse para abajo, otra placa quiere moverse para arriba, que es lo que estamos viendo por aquí, ¿verdad? Y entonces en ese juego las placas tienden a deformarse y ese proceso de deformación, jóvenes, de acuerdo al proceso de deformación que tenga la corteza, es que va a suceder la magnitud de este esfuerzo, ¿verdad? O sea, la magnitud de la liberación de energía que va a generar este esfuerzo. Porque va a llegar un momento donde estas cortezas no van a poder soportar los esfuerzos de cizalla que se están dando y entonces se va a liberar una gran cantidad de energía. Y pues ya creo que todos sabemos qué ocurre cuando se liberan esas grandes cantidades de energía, ¿verdad? Donde vienen los sismos, ¿verdad? Los sismos de escalas de magnitudes tremendamente altas, ¿verdad? Entonces, por esa razón, en estas zonas donde está el contacto de las placas es que vemos tanta frecuencia de actividad sísmica, ya que pues esta actividad sísmica viene relacionado con todos estos esfuerzos que al momento que son liberados, pues liberan grandes cantidades de energía y esa energía es la que pues provoca los sismos, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver más adelante en esta última unidad. Entonces vean que aquí nos habla un poco de las deformaciones y vean que hay tres tipos de deformaciones. Están las deformaciones elásticas, están las deformaciones dúctiles y están las deformaciones frágiles. ¿Qué son cada una de ellas? Vean que nos dice que la elástica vuelve a su posición original y es producida por ondas sísmicas. Ojo con eso. Vamos a ver más adelante cuáles son los tipos de ondas sísmicas, ¿verdad? Pero normalmente las ondas sísmicas viajan en la corteza, ¿verdad? A través de, bien sea en el eje horizontal o bien sea también en el eje vertical. Y esto pues, cuando pasa esta onda sísmica, pues la corteza tiende a comportarse como un material elástico y esta vuelve a su estado natural, ¿verdad? Esto lo podemos ver constantemente también con un hule, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, si ustedes toman un hule y lo estiran siempre dentro del rango en el cual el material pueda volver a su posición original? Pues ustedes lo pueden estirar y regresa a su forma original, ¿verdad? Que puede ser un círculo, puede ser, qué sé yo, algún trozo también de hule, ¿verdad? Pero también, si ustedes vienen y toman ese hule y ustedes lo estiran lo suficiente,
ese hule va a llegar un momento donde ya no va a poder deformarse elásticamente y falla, ¿verdad? Entonces, en ese proceso en el que el material falla y pues viene la liberación de energía, entonces ahí es donde encajan estos dos últimos tipos de deformaciones, que es la dúctil y la frágil. ¿Qué es la dúctil? Vean que la dúctil nos dice que sobrepasa el límite de elasticidad produciendo pliegues, o con eso, y la deformación frágil es la roca cuando se fractura o rompe produciendo fallas. Entonces vean mucho ojo con esto, ¿verdad? Porque estos dos temas los vamos a tocar en la clase, cuáles son los pliegues, qué son las fallas, y vean que los pliegues van a ser formados por deformaciones dúctiles y las fallas van a ser formadas por deformaciones frágiles. ¿Qué significa tener una deformación dúctil, jóvenes? Una deformación dúctil es cuando un elemento paulatinamente, al aplicársele una fuerza, se deforma, ¿verdad? Se deforma paulatinamente. O sea, que hay un comportamiento, si se puede decir así, lineal entre la aplicación de una fuerza y la deformación que pueda tener, ¿verdad? O sea que si yo, por ejemplo, aumento 10 veces la fuerza, entonces la deformación aumenta 10 veces. Si yo aumento 2 veces la fuerza, la deformación aumenta 2 veces. Eso es un comportamiento lineal, si se puede decir así. Y pues normalmente estas deformaciones dúctiles jóvenes vienen a ser normalmente menos bruscas que las deformaciones frágiles. Y yo creo que hay un ejemplo bien sencillo que a mí siempre me gusta utilizar y es el tema de estos lápices de carbón que son hechos como hechos como de hule, ¿verdad? Que no es de madera, sino que es como de madera sintética. Creo que todos hemos tenido ese tipo de lápices carbones, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, jóvenes, si ustedes agarran ese lápiz, que normalmente son como color verde agua, ¿verdad? Si ustedes agarran ese lápiz y ustedes lo comienzan a doblar, pues van a ver de que ese lápiz va a comenzar a doblarse, a doblarse, a doblarse, a doblarse, y pues va a llegar un momento pues que ya no va a aguantar y falla, ¿verdad? Pero la falla de ese lápiz no es tan brusca, no es tan explosiva, si se puede decir así. Y eso totalmente difiere si, digamos, ustedes toman un lápiz que es hecho de madera, de los Faber-Castell, por ejemplo, y ustedes agarran ese lápiz y ustedes lo comienzan a deformar. Van a ver de que ese lápiz difícilmente va a tener la deformación que va a tener ese lápiz que les ponía en el caso anteriormente, pero cuando falle, va a tirar astillas, va a tronar, va a hacer un gran ruido, ¿verdad? Que hasta incluso lo pueden voltear a ver. Entonces, realmente, este es un ejemplo bien sencillo de que es una deformación dúctil y una deformación frágil. Las deformaciones frágiles aguantan y aguantan y aguantan y aguantan y aguantan grandes cantidades de fuerza, grandes cantidades de deformación, perdón, grandes cantidades de esfuerzo, pero las deformaciones son bien débiles. Entonces, cuando las deformaciones son bien débiles y los esfuerzos son muy, muy grandes aplicados, entonces cuando estos fallan son grandes cantidades de energía que se liberan. Entonces, por esa razón, vean que las deformaciones frágiles van relacionadas con fallas y las fallas son los factores principales para los sismos, ¿sí? ¿Cuáles son los factores que afectan? Está la temperatura, está la presión. Vean que también está el tema de los fluidos. Vean que el incremento de los fluidos tenderá a debilitar la roca, aumentar la ductibilidad, ¿verdad? O sea que también el hecho de que en la estructura rocosa haya presencia de aguas subterráneas o también infiltración, ¿verdad? A través de puntos donde el nivel, donde las zonas de realimentación estén en contacto con el ambiente, ¿verdad? Entonces todas esas zonas van a producir de que la roca pues adquiere un poco más de plasticidad y un poco más de fragilidad, ¿verdad? Entonces, esos son puntos muy importantes. ¿Qué otros factores alteran la deformación? Está también el tiempo, la velocidad, ¿verdad? El tipo de la roca también, ¿verdad? Recuerden de que no va a ser lo mismo querer fragmentar un mármol, que sabemos que es una roca metamórfica, a querer fragmentar una arenisca, que sabemos que está hecha de arena, ¿verdad? Entonces, el tipo de roca también va a afectar en la capacidad que ésta tenga de poderse deformar. ¿Alguna pregunta, jóvenes, de esta diapositiva? ¿Vamos bien? Todo claro, ingeniero, gracias. Ok, entonces pasemos a la siguiente.
Entonces vean que aquí en esta diapositiva pues ya es un poco más técnica, jóvenes, un poco más de que tienen que estudiar, ¿verdad? Porque ya se empiezan a nombrar definiciones nuevas en la cual pues viene involucrado este tema de la deformación de la corteza, ¿verdad? Vean que arrancamos con esta diapositiva recordando esto que les hablaba de las deformaciones frágiles, deformaciones dúctiles. Y pues en esas deformaciones hablábamos de los pliegues y de las fallas, ¿verdad? Entonces, en estas estructuras tectónicas vamos a ver cómo, cómo estas formaciones, a partir de las deformaciones que tiene la corteza terrestre, adquieren nombre, ¿verdad? Y adquieren una importancia en el tema de toda la geología estructural, si se puede decir que hay en la zona. Entonces, vean que aquí nos habla de una pequeña definición de qué son las estructuras tectónicas. Nos dice que son pliegues o fracturas que normalmente se ven representados en montañas o en láminas de roca, ¿verdad? Entonces, estas estructuras tectónicas las vemos constantemente, ¿verdad? En todos los lugares donde nosotros vayamos, en la naturaleza, incluso en las ciudades, ¿verdad? Podemos ver estas formaciones o estas estructuras tectónicas que pues no es más que un conglomerado, un conjunto de rocas que pues, o también de sedimentos, ¿verdad? Que están ahí combinados para formar estas formaciones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos reconocer estas estructuras tectónicas? Lo podemos hacer, dice acá, mediante un reconocimiento o recreación geológica de una zona. Y pues para poder hacer un reconocimiento, primero tenemos que identificar cuáles pueden ser los posibles afloramientos, ¿verdad? Y estos afloramientos nos dice que son lugares donde el sustrato de la roca se ve en la superficie, ¿verdad? O sea que aquí, muchachos, al momento que uno hace una expedición geológica, ¿verdad? Uno primero que todo tiene que ir a hacer un afloramiento, o sea que tiene que agarrar un carro, ¿verdad? Un carro fuerte, un carro 4x4, y se tienen que adentrar en las zonas montañosas, ¿verdad? Y tienen que ver cómo los cortes, cómo las formaciones montañosas nos den alguna información del tipo de roca, que nos den alguna información de si podemos ver fácilmente algún pliegue, de la horizontalidad que pueda tener en este caso los depósitos de sedimento, ¿verdad? El tipo de roca que podamos encontrar. Y si fuera posible también alguna prueba química, ¿verdad? Alguna verificación de cuánto nivel de carbonato de calcio puede existir en la roca a través de alguna prueba química con ácido clorhídrico, ¿verdad? O sea que realmente este tema de los afloramientos es sumamente importante, ¿verdad? Entonces vean que aquí claramente podemos ver a partir de un estudio, ¿verdad? De que se hace en un afloramiento, como la horizontalidad que en algún momento existió de las capas que se depositaron en esa zona, se plegaron, ¿verdad? Vean que se plegaron y pues muy probablemente ese plegamiento se dio por estos choques, ¿verdad? Por estos choques de grandes masas continentales de corteza y pues forman esos pliegues, ¿verdad? Entonces es sumamente importante eso, ¿verdad? Que no solamente se tiene que quedar uno con una pequeña zona, ¿verdad? Realmente se tiene que recorrer algunas veces grandes cantidades de distancia, ¿verdad? Para poder más o menos entender el fenómeno, ¿verdad? O sea que principalmente ustedes, cuando se hace una expedición geológica, lo primero que se tiene que andar averiguando es si se pueden ver pliegues, si se pueden ver fallas, qué tipo de roca hay, cuáles son los tipos de roca que podemos encontrar, llevarse algunas muestras, ¿verdad? Para hacer algunas pruebas químicas, tomar fotografías, ¿verdad? Es sumamente importante, ¿verdad? Y eso principalmente, ¿verdad? Para hacer un afloramiento. Vean que también hay un tema bien importante y el tema de la orientación, ¿verdad? De los afloramientos, pues nos puede indicar cuán intenso estuvo el tema de las deformaciones que ocurrieron ahí, ¿verdad? Porque recuerden de que por naturaleza los depósitos de sedimentos se van dando en un sentido horizontal, ¿verdad? Recuerden del principio de la horizontalidad que hablábamos en su momento cuando iniciamos el curso, ¿verdad?
Entonces, el principio de horizontalidad nos da esta idea de que los depósitos se van generando de manera horizontal, sin ningún ángulo, pero vean que al momento que ocurre alguna aplicación de algún esfuerzo, que bien sea, puede ser un esfuerzo de cizalla o puede ser un esfuerzo de lo que hablábamos, ¿no? De los esfuerzos diferenciales, ¿verdad? Que son tres tipos de esfuerzo, ¿verdad? Y pues debido a esos tres tipos de esfuerzo pueden suceder estas inclinaciones, ¿verdad? De estos estratos, y pues esas inclinaciones de esos estratos es lo que normalmente se le conoce como el buzamiento, ¿verdad? El buzamiento. Y el buzamiento es eso, ¿verdad? Lograr medir ese ángulo que generó en este caso esta deformación o en este caso esa inclinación de los estratos que podemos ver ahí. Vean que también está el rumbo, ¿verdad? También el rumbo nos da una idea de en qué dirección, si se puede decir así, golpeó esta masa rocosa o esta sección o este afloramiento, ¿verdad? Con otro afloramiento y pues ver cuán intenso estuvo, ¿verdad? Recuerden que todo esto viene relacionado un poco con el tema de las fuerzas, ¿verdad? Y en términos generales, jóvenes, cuando nosotros hablamos de fuerzas, son en física, ¿verdad? Son cantidades vectoriales, ¿verdad? Y pues si hablamos nosotros de vectores, los vectores tienen rumbo, o sea, tienen dirección y tienen magnitud, ¿verdad? Entonces, entre más grande sea una fuerza y esta fuerza va dirigida a un ángulo determinado, entonces esta va a ganar en la cuestión de cuando esta tenga que interactuar con otra fuerza, ¿verdad? Entonces, la dirección y el rumbo nos puede dar una idea de hacia qué dirección o hacia qué sentido iba la fuerza de la mayor cantidad de masa continental que haya chocado con otra, ¿verdad? Y pues por esa razón y también por la formación y por cómo está distribuida las altitudes, si se puede decir así, en la cordillera del Himalaya, dan una idea de en qué dirección, ¿verdad? Golpeó, en este caso, esta isla que antes era la India, cuando chocó con el continente asiático, ¿verdad? O sea, es bien interesante. O sea, realmente la dirección y el buzamiento son factores sumamente importantes al momento de medir o de sacar alguna conclusión, ¿verdad? A nivel de geología estructural de una zona que ustedes tengan que visitar, ¿verdad? Entonces vean que aquí nos hablan del rumbo, ¿verdad? Que el rumbo se puede medir de 0 a 360 grados. Y pues en este caso vean que aquí se tiene que aplicar para poder medir el rumbo, o en este caso la dirección, se tiene que aplicar la regla de la mano derecha, ¿verdad? O sea que si ustedes ven el estrato, que está aquí, ¿verdad? Ustedes ven el estrato, ustedes toman su mano derecha y tratando de seguir con sus dedos a la inclinación que tenga en este caso la formación, entonces el dedo gordo, si se puede decir así, el dedo ¿verdad? Este dedito va a indicarles la dirección, ¿verdad? Va a decirle, ok, para allá iba esta gran sección rocosa al momento que chocó con este otro estrato, ¿verdad? Entonces, solo con la mano derecha se puede hacer, ¿verdad, jóvenes? Así que cuando lo quieran hacer, ahí ustedes lo prueban, ¿verdad? Vean que ya con el tema del buzamiento, pues ya ahí se utiliza otro, bueno, se puede utilizar un instrumento, ¿verdad? Para medir el ángulo, ¿verdad? Y estos ángulos, pues, nos va a indicar, como les menciono, la intensidad con que esta corteza chocó con alguna otra corteza, ¿verdad? Y vean que lo interesante es que se mide 0 a 90 grados. O sea que realmente este ángulo que nosotros vemos aquí, este ángulo, donde dice ahí dip, ¿verdad? Ese ángulo, solo puede variar de 0 a 90 grados. ¿Sí? No puede tener otro ángulo mayor. Vean que normalmente cuando se hacen estos muestreos, estos afloramientos, se trata siempre de representar a través de algún cuadro de simbología los tipos de rocas encontrados. Y lo interesante, vean, es que se habla de la dirección, ¿verdad? Que en este caso lo da esta flecha, ¿verdad? Que vemos aquí, esta pequeña flechita. Y el otro ángulo que está allá, perdón, la otra línea,
nos da el ángulo, ¿verdad? El ángulo de deslizamiento. O sea que en este caso, cuando nos aparece ahí 30, nos está diciendo de que este afloramiento tiene un ángulo de deslizamiento de 30 grados, ¿verdad? O sea que no estuvo tan intenso, ¿verdad? Ya encontrar ángulos de deslizamiento de 60, 70, alguna actividad volcánica tuvo que haber o alguna actividad realmente fuera de lo común, ¿verdad? Que fue como les menciono, la formación de la cordillera del Himalaya, ¿verdad? Ok, entonces vean que luego de hablar de esto, pues entramos al tema de los pliegues. Vean que en los pliegues, pues principalmente se pueden identificar como dobleces, ¿verdad? Son dobleces de las rocas volcánicas, también sedimentarias, ¿verdad? Debido a esfuerzos de compresión. Y esto también se pueden ver en rocas metamórficas, ¿verdad? Lo que pasa es de que recuerden, jóvenes, que cuando nosotros estamos con rocas metamórficas, estas están a altas presiones y temperaturas, o sea que prácticamente esta roca, antes de que se solidifique y se convierta en una roca metamórfica en sí, tiene que enfriarse un poco, ¿verdad? Entonces ya cuando este proceso se enfría, la roca ya es creo que lo suficientemente dura para no formar muchos pliegues, ¿verdad? Entonces, normalmente los pliegues los vemos con mucha frecuencia en rocas volcánicas o en rocas sedimentarias, ¿verdad? En muy raras ocasiones podremos encontrarlo en rocas metamórficas, ¿sí? Bueno, lo principal ahí es de que ustedes vean de que son esfuerzos de compresión, ¿verdad? O sea que para que se formen los pliegues, los depósitos horizontales de rocas tienden a ondularse, ¿verdad? Es como que ustedes, no sé, ¿verdad? No sé si se han fijado de que en las redes sociales hay un material que es bien, que de hecho es algo satisfactorio de ver, ¿verdad? Es un material bien maleable, que es como arena, ¿verdad? Entonces ustedes vienen y ustedes depositan una capa de arena, una capa sobre otra, y ustedes vienen y esas capas de arena le ponen una pala o algo así, y ustedes empujan esa capa de arena a un sentido de que pues traten de apilarlo, y pues van a ver estas formaciones de ondulaciones, ¿verdad? Hay unos videos que de hecho pues lamentablemente, jóvenes, por el hecho que el curso está virtualizado, no puedo manipular mucho el tema del campus virtual, pero voy a tratar de adjuntárselos ahí en el Teams, ¿verdad? Para que lo puedan ver, porque hay esa aplicación que les estoy diciendo, hay videos bien interesantes. De hecho, yo hice uno cuando estuve en el proceso de digitalización del curso, ¿verdad? Que pues yo soy coautor prácticamente de parte de lo que ustedes ahí están realizando en el curso, ¿verdad? Y pues esos videos, pues lamentablemente no los pusieron, no sé por qué, pero yo por ahí los tengo, ¿verdad? Entonces yo se los voy a facilitar para que ustedes puedan, verlo, ¿verdad? Ese proceso de formación de pliegues, ¿verdad? Cómo se forma. Entonces vean, estos elementos de pliegue, jóvenes, es muy importante, se los tienen que aprender, vean cuáles son los flancos, ¿verdad? Cuáles son los planos axiales, y aquí están varias partes, si se puede decir así, del pliegue. Está la charnela, que son zonas de máxima curvatura, ¿verdad? Están los flancos, que son zonas comprendidas entre las charnelas consecutivas, ¿verdad? O sea que son los laterales prácticamente de los pliegues, ¿verdad? Está también los planos axiales, que pues es el plano que prácticamente corta la mitad en base al punto más alto, ¿verdad? Del pliegue, y el eje, ¿verdad? Que es la línea imaginaria que resulta de la intersección del plano axial con la charnela. Entonces, vean que hay varios tipos de pliegues. Bueno, hay dos tipos de pliegues, ¿verdad? Entonces es muy importante que entiendan cuáles son los dos tipos de pliegues. Vean que existen dos, que son los anticlinales y también están los sinclinales. Entonces vean que los anticlinales van a tener normalmente esta forma, formando una especie de eje convexo, ¿verdad? Siempre tratando de formar como esa, como, ¿qué les diré? Como sombrerito, ¿verdad? Y en el caso de los sinclinales, que son cóncavos, son estas que van formando como cubetas, ¿verdad? Entonces, véanlo así, ¿verdad? Sencillo. Sombreros es con anticlinal y las cubetas son formadas con los sinclinales, ¿sí? Vean que también existen los monoclinales, ¿verdad? Que estos pues tienden a ser grandes pliegues, dice acá, en forma de escalón, formadas por fallas en la parte inferior del pliegue, ¿verdad? O sea que
tienden como a acumularse, ¿verdad? O tienden como a hacer como pliegues acostados, ¿verdad? Esto tienden ese comportamiento, ¿no? Y esto pues viene relacionado por posibles fallas que ocurran en la charnela, ¿verdad? En la charnela del pliegue. Vean que también nos habla un poco de los domos. Nos dice que son estructuras circulares ascendentes formadas en la superficie debido a un pliegue anticlinal. Mucho ojo con eso. Recuerden que los anticlinales son los que son convexos, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre en ese proceso, jóvenes? Si ustedes se fijan, aquí muy probablemente nosotros tendríamos como una especie de cerro, ¿verdad? Pero con el proceso de erosión, con los procesos de meteorización, con los procesos de que la roca se desgasta, entonces vean que prácticamente queda la superficie plana. Pero aquí viene algo que yo siempre utilizo esa analogía con, no sé si ustedes en su momento han comido los bombones, pero son unos bombones bien grandotes, ¿verdad? Que vienen con, no recuerdo el nombre, pero venían con diferentes colores, ¿verdad? Entonces ustedes chupaban un color rojo y luego, pachicletas, las pachicletas, ¿verdad? Entonces esos bombones ustedes se comían la parte roja y venía después la parte verde, y después venía una parte amarilla y venía un montón de colores, ¿verdad? Entonces, si ustedes vienen y agarran ese bombón y lo muerden, ¿qué es lo que va a pasar? Pues al momento que ustedes vean, van a ver en la parte del centro el chicle, luego el color verde, luego el color amarillo y por último el color rojo, ¿verdad? Entonces, prácticamente, muchachos, los domos son esos, ¿verdad? Los domos van a ser zonas donde en el interior ustedes van a encontrar las capas más antiguas. En este caso, si nos vamos al tema del bombón, lo primero que echamos fue el chicle, ¿verdad? Entonces, lo primero que ven en el centro es la parte más antigua. Entonces, por esa razón, ahí dice oldest formation, exposed on the surface. Entonces, ahí eso significa que es la formación más vieja, ¿verdad? Expuesta en la superficie. Y por último, tenemos the youngest formation, que es la capa más joven, ¿verdad? Que en este caso lo miraríamos en el exterior. Y pues así, en estos procesos de domos, pues son fáciles de identificar porque normalmente ustedes van a ver estas estructuras circulares, ¿verdad? Esas estructuras circulares y pues esto es formado lógicamente por los pliegues, ¿verdad? Vean que aquí tenemos este pliegue claramente formado, pero se ha ido desgastando con el tiempo, ¿verdad? Vean que esta foto es tomado en esta zona de Mauritania, ¿verdad? Que es un país de África. Vean que también tenemos las cubetas y las cubetas pues vienen relacionados con los pliegues inclinales, ¿verdad? O sea que son pliegues cóncavos, ¿verdad? Entonces vean que esta cubeta pues ocurre lo contrario, ¿verdad? Que vean que a medida que estos se han, ¿qué les diré? Han ocurrido estas formaciones curvas, se han ido depositando capas de sedimentos que pues posteriormente se han formado en rocas, ¿verdad? Pero las que quedan en el centro son las más jóvenes y las que están en el exterior son las más viejas, ¿verdad? Por el hecho del desplome, ¿verdad? O sea, recuerden que para formar una cubeta tiene que formarse ese desplome y ese desplome lo ayuda el tema de la formación del pliegue sinclinal, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que ustedes lo tienen que ver. De ahí están otro montón de formaciones, están los hawkbacks, perdón. Estos son estratos bastante resistentes y fáciles de identificar cuando afloran luego de la erosión diferencial de la superficie. Esto pues viene claramente, esto lo pueden identificar porque aquí ven la curva, ¿verdad? Vean que aquí están los pliegues, ¿verdad? Entonces, esto viene acompañado mucho con el tema de la meteorización, ¿verdad? Vean que también están los tipos de fallas. Estos tipos de fallas son bien importantes. Hay fallas verticales, fallas normales, fallas inversas, fallas de cabalgamiento, fallas horizontales. Entonces vean que aquí están cada una de las fallas, ¿verdad? En este caso, las fallas inversas son estas que ven aquí, ¿verdad? La que pues una capa se sobrepone sobre encima de la otra. Las fallas normales son las que están aquí, ¿verdad? Estas son las fallas normales, donde pues la falla ocurre siempre inclinado, ¿verdad? Pero la capa, en este caso, con menos, ¿qué les diré? Con menos estructura de resalte, si se puede decir así, sube, ¿verdad? Y esta, pues en la inversa sucede lo contrario, ¿no? La capa que tiene mayor capa de resalte, pues sube. Esa es la
principal diferencia entre estas dos, entre la falla normal y las inversas. Y las verticales, pues son las que ascienden verticalmente, ¿no? Que son estas, ¿verdad? Que el ángulo de inclinación, pues no es muy pronunciado, ¿verdad? O sea que también las fallas normales inversas van a ser caracterizadas por el ángulo, ¿verdad? Este ángulo que tiene aquí, que normalmente creo que tiene que ser más de 45 grados, ¿verdad? O de 45 grados. También están las fallas de cabalgamiento, ¿verdad? Que pues estas fallas de cabalgamiento normalmente vienen relacionadas también con las fallas inversas. Lo que pasa es de que con las fallas de cabalgamiento hay tipos especiales que forman estas capas cuando suceden estas fallas, perdón. Y estas fallas son bien típicas de ver, ¿verdad? Vamos a ver las imágenes de cómo son las fallas de cabalgamiento. Y tenemos las fallas horizontales, que pues son normalmente las fallas de transformación, que son las que vienen acompañadas con esfuerzos de cizalla, ¿verdad? Que es lo que hablábamos anteriormente. Entonces vean que ahí están las fallas verticales, son las que tienen ángulos casi de 90 grados, ¿verdad? Vean que tenemos las fallas normales, que estas tienen que tener un ángulo de usamento igual o menor a 60 grados, ¿verdad? O sea que vean que son bastante inclinadas, ¿verdad? El plano de inclinación. Y estas vean que es un detalle importante, estas fallas normales normalmente ocurren cuando hay esfuerzos de tensión, ¿verdad? Mucho ojo con eso, cuando hay esfuerzos de tensión. Luego las fallas vean que esto es un tipo de falla de cabalgamiento, que son los Horst-Graben, y esto lo pueden ver ustedes fácilmente en la salida al norte, ¿verdad? Ustedes van por esa zona de Zambrano, ¿verdad? Por la zona de ahí de donde está la cárcel, no recuerdo cómo se llama el nombre ahí, pero en Támara, en la zona de Támara. Entonces ahí ustedes sin ningún problema pueden ver ese tipo de formaciones, pero lo tienen que tener un buen ojo, ¿verdad? Sería genial que hubiéramos podido tener alguna visita, ¿verdad? En algún bus de la universidad, pero lamentablemente pues no podemos hacerlo, ¿verdad? Así que cuando tengan la oportunidad y ustedes lo ven. Y pues estas fallas, vean lo interesante que tienen esta característica bien importante, en donde pues se ve claramente cómo hay una interrupción en los estratos, ¿verdad? Vean cómo aquí el estrato donde viene con este tono un poco con roca silicatada, ¿verdad? Se rompe y luego desciende, ¿verdad? Vean que el graben siempre es la estructura que desciende y el horst es la estructura que asciende, ¿verdad? Ven que también están las fallas inversas. Estas normalmente son relacionadas con los esfuerzos de compresión. Y vean que también están las fallas de cabalgamiento, que están, como les digo, los Horst-Graben, pero también están estas fallas que pues tienden a colocarse unas encima de las otras, ¿verdad? Y esto es bastante típico, ¿verdad? O sea que podemos ver también este tipo de interrupciones con los estratos, ¿verdad? Y normalmente yo siempre les digo a ustedes de que esto es bien fácil de identificar porque es como que se forma la cabeza de un águila, ¿verdad? Entonces, siempre que vean una estructura donde se forma como una cabeza de águila, es muy probablemente que haya alguna falla de cabalgamiento, ¿verdad? Vean que también están las fallas horizontales o transformantes, ¿verdad? Que estas pues son los que provocan los sismos, ¿verdad? Y pues de acuerdo en este caso al sentido donde ocurra la falla, ¿verdad? Se puede definir a una falla sinistral o una falla destral, ¿verdad? Y esta pues va a depender de la dirección en donde estas se están moviendo, ¿verdad? O sea, si la de la derecha se mueve para arriba y la de la izquierda se mueve para abajo, o si la de la derecha se mueve para abajo y la de la izquierda se mueve para arriba, ¿sí? Vean que también por ahí tenemos las diaclasas, que son fracturas a lo largo de las cuales se ha producido desplazamiento apreciable. Se pueden formar casi al mismo tiempo, dice que la roca, dependiendo de los esfuerzos, y se encuentran en forma columnar normalmente, ¿verdad? O sea que aquí podemos ver que son, ¿qué les diré? Pliegues que están muy consecutivos unos con otros, ¿verdad? O sea que muy probablemente ahí ocurrieron también grandes presencias de esfuerzos compresivos, ¿verdad? Pregunta, muchachos, esta diapositiva estuvo un poco fuerte, ¿verdad? Así que yo les aconsejo de que estudien, lean bien estos tipos de fallas y principalmente entiendan eso, ¿no? Que cuando hay fallas normales es porque son esfuerzos de tensión, cuando hay fallas inversas es cuando hay esfuerzos de compresión y cuando hay fallas horizontales son relacionados con esfuerzos transformantes, o en este caso esfuerzos de cizalla, ¿verdad?
y eso principalmente. ¿Estamos claros, jóvenes? Sí, Lic. Sí, ingeniero. Bien, muchachos, entonces yo espero que estudien, que vayan leyendo esto, ¿verdad? Es muy importante, son temas nuevos, tienen que estudiarlos bien y pues tendríamos clase el día miércoles, ¿verdad? Entonces cualquier duda, ahí estamos conectados siempre. Licenciado, de mi Sí, teléfono yo nunca le puedo mandar mensaje que estoy en la clase. Para que... veamos, espéreme, aquí en este mensaje, mire, ¿a quién responder? Ahí usted le puede dar presente, aquí usted puede escribir. Ah, ok. Muchísimas gracias. Y me escribe, ¿verdad? Bueno, Cheque. bye. Bueno, entonces, si no hay dudas, nos quedamos hasta aquí y nos vemos el día miércoles. Listo, muchas gracias, ingeniero. Buenas noches. Gracias, ingeniero. Feliz noche. Nos vemos, Sara. Nos vemos, Derlin. Cuídense mucho.